Paz de Cristo, Iglesia, Centro Apostólico de Adoración y amigos que nos acompañan en este día para este estudio de la palabra. Les damos la bienvenida a todos, hermanos. Y el título del estudio que en este día nos ocupa es Marcados para Transformación. Y vamos a elevar a Dios una oración para así dar principio a este estudio. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Jesús, pidiéndote, Señor, que tú hables a nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, Señor, haga la obra en cada corazón, Jesús, que la escucha en este día. Padre, en el nombre de Jesús te pido que seas tú quien hable, Señor, por los labios de tu siervo, Padre. Que tú unjas estos labios, Padre, para que tu palabra corra, llegue al corazón libremente, Señor, de todo oyente. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Como dijimos, el título del estudio en esta tarde es Marcado para Transformación. Y vamos a estar tocando algunas escrituras, pero vamos a principiar con la escritura básica de Génesis 32, 28. Y dice de esta manera: y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vamos a hablar un poco de la vida de Jacob, cómo hubo esa transformación en él. Y aquí donde leímos esta escritura es cuando Jacob es transformado y Dios le cambia su AWC nombre friends a and family, Israel. Pero ustedes, hermanos, que han leído las escrituras y saben la historia de Jacob, Jacob era un hombre tramposo. Jacob le robó su primogenitura a su hermano, le mintió a su papá. Y Jacob era un hombre, pues quizás antes de esa transformación, era un hombre que nomás pensaba en él. Por eso le robó la primogenitura a su hermano. Él quería la bendición de su padre, pero esa bendición le pertenecía a Esaú. Pero como saben la historia de cuando Isaac le dijo a Esaú, su hijo, que fuera al campo y le trajera caza, que fuera de cacería y le trajera casa para que le preparara sus alimentos y bendecirlo. Entonces por allí la mamá oyó y le dijo a Jacob, tu padre dijo esto y va a bendecir a Saúl. Entonces que se apronta Jacob y por allí prepara una comida que a Isaac le gustaba mucho. Y así fue como él se introdujo a su padre como Esaú. Y le decía a Isaac, mi hijo, tu voz es como la de Jacob, porque Isaac ya no podía ver, él estaba en su vejez. Y le dijo, tu voz es como la de Jacob, pero tus brazos, tu cuerpo, tienen el olor de Esaú. Y es que la mamá le había ayudado por allí a hacer un poco de trampa. Bueno, el punto aquí es que Jacob fue un mentiroso y Dios lo transformó. A raíz de esta mentira y a raíz de esto, su padre Isaac y su madre lo despacharon a la tierra de Harán, donde estaba el hermano de la mamá. Isaac le dijo a Jacob que fuera a su tierra y se consiguiera su esposa de su familiar. Y Jacob iba con rumbo a Harán, donde estaba Labán, el hermano de la mamá de Jacob, cuando por allí en camino se acostó
a descansar y allí él tuvo un sueño. Y en ese sueño él miró una escalera que subía, ángeles bajaban y subían del cielo, una escalera que pegaba del cielo a la tierra y los ángeles subían y bajaban. Cuando él estuvo en ese sueño, allí él miró al Señor en el cielo y despertó todo asombrado y dijo: verdaderamente aquí estaba Dios y yo no lo sabía. Allí comenzó el proceso de su transformación, de ser un tramposo y mentir. Allí comenzó su proceso. Entonces dice la Escritura que él dejó una piedra como señal y allí edificó altar a Dios. Cuando llegó a la tierra donde tenía que llegar con sus parientes en Harán, allí él encontró a su tío por medio de Raquel, la esposa. Entonces vamos a mirar detalladamente. Si ustedes, hermanos, ahí cuando tienen tiempo, leen de Génesis capítulo 28 en adelante, le da la historia, 28 al 32. No podemos leerlo todo por motivos de tiempo, pero allí en el capítulo 28 comienza Jacob su andada. Dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no temas, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betul, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Es lo que estábamos relatando, que allí le dieron las instrucciones que hiciera Jacob, y él obedeció. Y iba en el camino cuando el Señor le habló. Llegó a la tierra donde él tenía destinado llegar. Se encontró con la joven Raquel y de allí llegó el momento cuando se presentó. Le notificaron a Labán que era su carne, su sangre, y él lo recibió. A donde queremos llegar con esto es que Jacob tuvo que trabajar aproximadamente 20 años con Labán, el hermano de su madre. Y ustedes saben la historia cómo pasó, que él le prometió trabajar 7 años por su primera esposa que él quería, su esposa que él quería y amaba a Raquel. Pero cuando llegó el tiempo que la tomara, dice la Escritura que Labán le dio a Lea, su hija mayor. Y cuando Jacob se dio cuenta, entonces le dijo: ¿por qué me has engañado? Y Labán le dijo: no es la costumbre que demos primero a la menor. Ahora, si quieres, tienes que trabajar otros 7 años. Entonces él trabajó 14 años consecutivos porque él amaba a Raquel. Y luego siguió trabajándole allí por su tiempo, siguió trabajando otro tiempo, hasta que el Señor le habló que regresara a la tierra de su padre, con su gente. Y es cuando iba para atrás, para la casa con su padre Isaac, cuando el Señor dice que aquel varón luchó con él y le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Él quiso soltarse, pero aquel varón que luchó con Jacob, o Jacob con aquel varón, dijo: suéltame, es el alba, va a amanecer, déjame ir. Y él dijo: no te dejo ir hasta que me bendigas. Él estaba determinado a no soltar a aquel varón hasta que lo bendijera. Y fue como su nombre fue cambiado a Israel,
Cuando le dijo, ¿cómo te llamas? Dice, Jacob, ya no será más tu nombre Jacob, serás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Su determinación, allí fue cuando él recibió esa transformación. Por eso el estudio se titula Marcado para transformación. De aquel hombre ser un tramposo, ahora viene a ser un hombre elegido de Dios, que nombró su nombre Israel, y allí le dijo, porque en él iban a ser benditas todas las naciones también, como le dijo a su padre Abraham, y que iba a tener una grande descendencia como el polvo de la tierra. Es la promesa de Dios. Allí Jacob pudo entender y pudo mirar la mano de Dios que estaba con él. Él le hizo una promesa. Cuando iba para Harán, dijo, si eres conmigo y si regreso, si me bendices, si todo va bien. Todavía le decía al Señor, le ponía sus condiciones. Si me bendices, si me traes bien, si regreso a la tierra de mi padre. Eso era el viejo Jacob. Pero aquí cuando luchó con su ángel que lo bendijo, allí fue transformado Jacob a Israel. Lo que queremos también enfatizar con esto es cuando nosotros recibimos una transformación, cuando recibimos en nosotros esa transformación, fue cuando aceptamos el plan de salvación, el plan que nuestro Señor Jesucristo hizo para su iglesia. Aquella transformación de aquel siervo fue para la promesa para su pueblo Israel. Ahora nosotros tenemos la promesa de la iglesia, y si nos ponemos a meditar y a estudiar, miramos que nosotros tenemos grandes promesas. Al pueblo de Israel se le ofreció tierra nueva. A nosotros el Señor nos ha ofrecido la vida eterna, una ciudad hermosa, la gloria con Él. También los judíos van a llegar allí, el pueblo de Israel. Los escogidos allí van a estar. Lo que queremos aclarar es que hoy las promesas para la iglesia son mucho más mayores que la que les hizo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel solamente miraba algo terrenal. Ahora nosotros por fe miramos algo celestial en el cielo, una mansión donde la polilla no va a entrar. Amigo, hermano, amigo que no has venido al camino de Dios y me estás escuchando, te invitamos. Ven a ser parte de este cuerpo de Cristo, de la iglesia, que Él se presentará a sí mismo. Las promesas que Él hace para su iglesia son de vida eterna. Ven, amigo, acércate a Cristo. Acéptalo como tu Salvador. No luches como luchó Jacob en contra. No luches así. Ahora el enemigo te está haciendo quedarte allá sin escuchar, sin aceptar la palabra de Dios. Ven, si vas a luchar, lucha por agradar a Dios. No luches en contra de la voluntad de Dios. Ese es el punto y la grande diferencia. Luchar por agradar a Dios es mucha diferencia de luchar en contra de la voluntad de Dios. Y el ejemplo está bien clarito, bien vivo. Lo tenemos un ejemplo vivo en Saulo de Tarso. Cuando él iba persiguiendo la iglesia, él iba luchando en contra de la voluntad de Dios. Pero se le aparece en el camino el Señor y el hombre cae ciego a la tierra. Inmediatamente dice que oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor le dijo eso,
a Saulo. Entonces Saulo entendió que estaba luchando en contra de la voluntad de Dios. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Cuando el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, él de inmediatamente hizo esa transformación en Saulo. El Señor Jesús hizo esa transformación y Saulo aceptó y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es una transformación para vida eterna. Y esa es la transformación que Jesús quiere para todo ser humano. Él vino y murió, pagó el precio en la cruz. No lo hizo nada más por una persona o por un grupo, por todo ser humano, dice su palabra. De tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo. Cuando dice del mundo, dice de cada ser humano. Él nada más espera, amigo, que tú vengas a los pies de Cristo, que le hables, le aceptes para que puedas tener vida eterna. Y nosotros, hermanos, necesitamos que mantener nuestra transformación. ¿Cómo vamos a mantener nuestra transformación nosotros? Por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la fe. Dice, en tiempos bíblicos caminar era el modo principal de transporte. Varios autores bíblicos vieron la vida como un viaje como resultado. La palabra caminar es la metáfora más popular de la Biblia para vivir por fe. La metáfora es una comparación para vivir por fe. Ahora, ¿cómo caminamos nosotros por fe? Porque no vamos caminando por lo que vemos, por lo que creemos en nuestro Dios. Y esa es nuestra fe, ese es nuestro caminar con el Señor en cada momento. Por ejemplo, considerar las genealogías del libro de Génesis, donde el autor presentó a Noé con una breve genealogía y la explicación de que Noé caminó con Dios. Allí en Génesis 6, 9 al 9, Génesis 6, 9 y 10. Y dice de esta manera, en Génesis 6, 9 y 10. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Es la genealogía de Noé. Génesis 5, 21 y 24, 21 al 24, dice de esta manera. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí tenemos 2 ejemplos, en Noé y en Enoc. Hay muchos, pero esos ejemplos. Estos hombres caminaron con Dios. Aquí quiero hacer una pequeñita pausa. ¿Qué es caminar con Dios? Señor, ahora me levanto, Señor, te invito, ven conmigo. Está bien, es un buen principio. Pero caminar con Dios es llevarlo contigo a donde quiera que tú vas en todo tiempo, meditando en su palabra de día y de noche, como dice la Escritura.
llevarlo dentro de nosotros. No hay tiempo, Dios no es un objeto para que lo saquemos y lo pongamos en el closet. No, Dios es espíritu y debe de morar en nosotros día y noche, 24/7. Lo hemos dicho en el pasado y lo volvemos a repetir. Dios es un Dios serio. Él no está jugando jueguitos. Él es santo y quiere que nosotros vivamos en santidad. Estoy bien seguro, hermanos, que Enoc meditaba de día y de noche en su Dios. Por eso dice la palabra, caminó Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Lo llevó Dios. Hermano, hermana, del amor en Cristo. ¿Cuánto tiempo de verdad en el día nosotros meditamos en nuestro gran Dios, lo que Él es, quien Él es y lo que tenemos de Él en nosotros? Hágase usted esa pregunta y contéstesela usted. ¿Cuánto tiempo del día yo le dedico al Señor? El autor usó la metáfora de caminar con Dios para demostrar que tanto Enoc como Noé eran personas de fe. La Biblia también usa esta metáfora del caminar cuando explica que Dios nos ayuda en nuestro viaje mientras caminamos con Él. Y aquí vamos a dar algunas citas bíblicas del consejo de la palabra de Dios. En Proverbios 3:6 nos aconseja: reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Hermano, hermana, ¿podremos escondernos de la presencia de Dios? En ninguna manera. Amigo, no nos podemos esconder. Dios ve lo que hacemos. Dios está al tanto de cada movimiento. Por si acaso no te das cuenta, amigo, Dios es omnipresente, que quiere decir que está en todo lugar. Omnisciente, que todo lo sabe. Omnipotente, todo lo puede. Hermanos, yo sé que para nosotros esto no es nada nuevo, lo entendemos, lo sabemos, lo debemos de tener siempre en la mente, que donde yo voy caminando en mis caminos, allí va el Señor conmigo. Así es que cuando me levanto, cuando te levantas, hermano, que vas al trabajo, ¿a quién llevas contigo? ¿Con quién vas platicando? Cuando llegas a tu trabajo, ¿a quién le presentas allí a tus amigos de trabajo? Están mirando tu conducta, mi conducta. Hermanos, tenemos que presentar al Dios que sirvemos en todo tiempo y en todo lugar. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Consideramos las palabras del salmista, quien escribió la palabra de Dios de esta manera, describió la palabra de Dios de esta manera y dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, hermana, levántate con la palabra de Dios, camina con la palabra de Dios, acuéstate con la palabra de Dios, que nuestro hablar siempre sea un reconocimiento de agradecimiento a nuestro Dios, que sea el anunciar y el comunicar, el compartir esas buenas nuevas de salvación.
Es transformación, hermanos. Tenemos que dejar ver nuestra transformación, la transformación que el Señor ha hecho en nosotros. No nomás de aquí para afuera, hermanos, sino que nosotros somos la luz del mundo. El Señor dijo, una luz en un monte no se puede esconder. Nosotros somos esa luz, hermano. A veces se usa caminar para representar cómo la obediencia a los mandamientos de Dios conduce a paz y larga vida. Déjeme decirle que tenemos todo el consejo en la palabra de Dios. Hemos visto algunas escrituras y vamos a estar concluyendo en un ratito más, unas escrituras más. Dice, otras acciones, somos amonestados a andar en el Espíritu para evitar los deseos de la carne. San Pablo les dijo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu quiere decir camina con Dios. A eso ha sido transformado, a caminar con Dios. Doquiera que vayamos al caminar, debemos caminar con Dios, lo que siempre resulta en que caminemos en una manera diferente a la que caminábamos antes. Amigo, te digo otra vez a ti, amigo, si no has venido a los pies de Cristo, deja los caminos que no le agradan a Dios, añídete, acércate a Dios, arrepiéntete, ven, busca al Señor. Tus caminos serán mucho mejor, porque es palabra de Dios. Los cristianos se mejoran a sí mismos mediante el poder del Espíritu de Dios y permaneciendo en la gracia de Dios. Tenemos una pregunta: ¿qué es la santificación? Y en Romanos 6:22 nos dice esto: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es un ingrediente importantísimo que hay en esa transformación. Cuando hay una transformación, se vive una vida diferente y hay una santificación buscando continuamente a Dios. Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así como Dios transformó a Jacob y lo llamó Israel, y lo escogió Dios para su pueblo Israel, así Dios nos ha llamado, nos ha transformado, nos ha escogido para ser miembros de su cuerpo. Como hemos dicho, para ser miembros de su iglesia, que Él se presentará a sí mismo sin mancha y sin arruga. ¿Cuál es el peligro de creerse que es alguien o algo que no eres? Aquí nomás podemos mirar rápidamente el peligro de Jacob, lo que él peligró. Él creyó que era muy sabio, pero él, cuando llegó con Labán, Labán le hizo lo mismo, le mintió a él. Entonces tenemos que tener cuidado. No nos creemos algo que no somos, creemos exactamente lo que somos. Somos criaturas de Dios, lavados con su sangre preciosa, escogidos para su reino, y fuimos transformados y seremos transformados y levantados con Él en las nubes cuando Él venga por su iglesia. ¿Qué suele hacer la gente cuando lo alcanza su pasado y se pone al día con ellos? Cuando Jacob iba para atrás a la tierra de su padre, él iba con miedo, porque su pasado lo alcanzó. Él sabía que su hermano lo iba a matar. Amigo, hermano, en el mundo
espera el enemigo que quiere matar el alma, quiere matar esa vida espiritual. Hermano, hermana en Cristo, no te dejes por nada. Usa tu tiempo de rodillas o si es necesario que andes caminando, pero platica con el Señor. Haz notoria tu transformación en donde quiera que tú andes, hermano, hermana, amigo. El Señor te espera para darte esa transformación. Y vamos a concluir aquí con este estudio y esperamos que una palabra haga el efecto en aquel que nos escucha, especialmente usted, amigo, que no conoce a Cristo. Le invitamos, aquí estamos para servirle a las 10 de la mañana los domingos. Aquí estamos reunidos en el local 2670 de la Perrone. Aquí nos reunimos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venga, busque al Señor mientras puede ser hallado. El Señor va a venir por su iglesia y después va a ser muy tarde. Dice que la gente se amontonará buscando, pero va a ser muy tarde. A hoy es el día de salvación. Amigo, amiga, le esperamos y esperamos que Dios le bendiga. Padre Santo, damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has hablado al corazón directamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día esa vida de transformación en tu espíritu, en tu presencia, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Ahora también te pido, Jesús, por todos aquellos que están enfermos, tócales, Padre Santo. Tócalos con tu mano de poder y haz tu voluntad en ellos, Señor. En las almas, ábrele, Señor, el entendimiento. Que vengan a ti, Padre Santo, antes de que sea tarde, Padre. Tú las amas, Señor. Ábreles el entendimiento. Entra con tu palabra en ellos, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Y hasta el próximo jueves con la ayuda del Señor. Que Dios los guarde.